Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vamos a continuar viendo una serie de imágenes, muchas de ellas ya la han visto en otras conferencias, que también están en el YouTube, pero lo que estamos variando aquí también son la temática, en base a las mismas imágenes. Vamos a ir muy rápida y más dinámicamente. Bueno, sobre el mito o realidad del efecto piramidal, desde ya que hace muchos años que esto ya no es una pregunta válida. O sea, la energía de las pirámides es algo ya bien conocido, bien sabido, certificado por la CENAMENT de Cuba y gente que hemos estudiado las pirámides desde muchos campos. Les recuerdo que hay pirámides en China. Los que quieran buscar las pirámides chinas tienen que poner en el Google Earth Xi'an, como lo ven ahí, X-I-A-N, y en el Google Earth, o Pyramid, si lo buscan en inglés mejor, Pyramid Xi'an, lo van a encontrar enseguida. También en internet tienen, en una de mis páginas, tienen la referencia de unas 80 y tantas pirámides con sus coordenadas y todas para encontrarlas y verlas. Verán que muchas, son más grandes que la gran pirámide de Giza. Por ejemplo, por mencionar las pirámides de Bosnia, claro. Pues las pirámides de Bosnia son otro complejo piramidal que se le discutió muy severamente a Semir Osmanagic, que decían que era un estafador, que era mentira, que bueno. Yo cuando vi, en principio, tuve la cautela de averiguar, ¿no? Y pensé, seguramente aquí hay una pirámide, lo que pasa es que o es un complejo piramidal muy antiguo o que no se acabó. Pero viendo la geografía, teniendo como tengo una base, porque estudié 2 años geología, luego no seguí, me metí en antropología, pero ese estudio me sirvió para hoy en día poder deducir algunas cosas viendo paisajes, planos, etcétera, ¿no? Por más que tampoco me he dedicado demasiado a temas relacionados con la topografía, lo he hecho un poco, pero digo, esto básicamente no tiene una forma natural. Y si la tiene o sea, hay gran modificación. Y luego, al ver las reacciones en ese momento Say Abbas, que era el director de antigüedades de Egipto, digo, bueno, si ya se le ponen los pelos de punta y se le quiere echar como un tigre para denostarlo, seguro que hay algo muy importante. Y efectivamente, pues son pirámides. En China hay más de 800, yo tengo ya encontradas más de 200, solo que no he puesto la reseña de todas porque hay muchas que son pequeñitas. Lo que ha pasado en China también es interesante, que me han comentado, no tengo documentación al respecto, pero sí varios comentarios de que se han encontrado momias o cadáveres de gente aria, gente blanca y muy grande, posiblemente vikingos, en China, cerca de las pirámides. Entonces el gobierno chino no quiere mostrar nada de eso, por supuesto. Pero luego, por ejemplo, en el caso de las tumbas que han encontrado de gigantes, ¿estos ya no serían arios, serían otras razas? Mira, no lo sabemos porque también no me cabe duda de que se han encontrado verdaderamente, hay cosas. Lo que pasa es que luego, para confundir, para desinformar sobre una información verídica, aparecen 20 o 30 pasquines que luego dicen, no, esto es mentira, esto es un montaje y tal, ¿no? Pero a esa gente se le paga para hacer esos montajes y que después lo digan, pero en realidad es para encubrir otras cosas que hay. Por ejemplo, algo que está en el Museo de Historia Natural de Lima, Perú. Pues hay cráneos que tienen 2 litros, 2 litros y medio de volumen cerebral. Cráneos alargados. Evidentemente eso no es una enfermedad. Y eso no es, como te dicen, cráneos colocados con unos palos así, no. Tú puedes deformar un cráneo, pero no puedes agrandarle casi a duplicar o triplicar el volumen. Nosotros tenemos 1 litro, litro 200, depende, pero un volumen 3 veces superior no es algo que se pueda hacer con unos palos.
Bueno, las pirámides en China, como ven algunas de las fotografías que aparecen en internet, son bastante grandes. Hay una de 500 metros de base. Se supone que hay una de más de 700 metros de base. Solo que estaría en un sitio que todavía el Google Earth no tiene imágenes claras. Esta, por ejemplo, es una pirámide que está muy bien cuidada, con unos jardines muy bonitos y tiene 365 metros de lado. Es decir, de aquí a aquí, 365 metros de lado. Muy interesante esta pirámide. Y aquí es donde descubrimos una de las grandes mentiras de los grandes pasquines llamados revistas importantes, como la Muy Interesante. La revista Muy Interesante para mí es un pasquín pseudocientífico. ¿Por qué? Nunca va a mostrar cosas que no convengan a ciertas élites de poder. Por ejemplo, el tema nuestro de las pirámides va a salir en revistas honestas, como la Año Cero, sale en revistas así, porque son revistas de investigadores alternativos, de gente de mente abierta, pero la revista Muy Interesante, como muchas de esas revistas que son de referencia, que pues algunos escépticos exigen que algo que solo tiene valor si ha salido en esas revistas, ¿no? Pues para mí son pasquines y además mentirosos por muchas razones. El artículo que salió respecto al descubrimiento de las estatuas de cerámica, ¿no?, de Qixihuan, de la tumba de Qixihuan, aparecía como que estaba debajo de esta pirámide. Es decir, con una serie de dibujitos y todo tal, cosa de relacionar la tumba, la muerte con la pirámide. Y descubrimos la mentira porque esto está en el sitio donde fue descubierto. Exactamente donde está. Esto no fue trasladado a ninguna parte. Ahí donde se descubrió, se armaron los tinglados. Y ahí donde se descubrió, la tumba del emperador Qixihuan, el ejército de terracota, está a 1,5 kilómetros de la pirámide. No debajo. Hemos tardado muchos años desde que salió aquella noticia en la Muy Interesante hasta descubrir la mentira. Pero nos hemos creído el engaño, hasta yo me lo creí porque no tenía ninguna referencia, ningún dato. Y esto lo pueden ver ahora en el Google Earth, porque esto está perfectamente marcado, se sabe lo que es, hay todo un historial de todo cómo está, y la pirámide está a 1,5 kilómetros. Bueno, hay pirámides en muchos, pero muchos sitios del planeta. Esta sería la pirámide blanca que no está todavía vista en el Google Earth. Y más o menos la relación sería esto. Fíjense que la pirámide de México, la pirámide del Sol y la pirámide de Teotihuacán, ¿no es cierto?, y la gran pirámide de Giza tienen exactamente la misma planta, 230 metros de base. Solo que la de México se ha ido derrumbando, ha sido utilizada de cantera también en algunas épocas. Claro, son muchos miles de años, ¿no? Y no ha sido muy bien cuidada. Mientras que las de Egipto han sido mejor cuidadas, más respetadas y además otra gran ventaja. Durante muchísimos años estuvieron prácticamente enterradas en la arena. Las casas de las aldeas de Celiwon, casas piramidales en China. Esto está extraído del Atlas de Grandes Culturas. Publiqué la foto en internet y el ingeniero Rudolf Bellinger me escribió y mantuvimos relación por email, bueno, todavía está en un foro, y me mandó dibujos, porque él no puede sacar fotografía, pero me dijo que sí, que las conocía porque él estaba trabajando, o está trabajando todavía, no sé, en la línea férrea de Pekín, el Tíbet. Y a 5 kilómetros, sabía que a 5 kilómetros de las vías estaba esto. Había... Sí, hoy en día. Solo que no es muy accesible el sitio. Lo que pasa es que ellos han conocido todo porque tuvieron que estudiar todo por muchas razones. Al hacer la vía férrea tienen que estudiar todas las, no solamente por dónde va a ir el ferrocarril, sino
qué recursos inmediatos hay, si se les para un tren en un sitio tienen que saber cuál es el pueblo más cercano, tienen que saber todo lo que hay 30, 40 kilómetros a cada lado de las vías. Entonces él conoció esto. No puede sacar fotografías, él no puede tener una cámara fotográfica ni lo pueden pillar con una foto, porque acabaría en una cárcel china. Pero sí puede hacer dibujos, no le impiden hacer los dibujos que quiera. Entonces, pues cogió la foto que yo puse en internet, pues la dibujó, como es buen dibujante, pues la copió, ¿no? Que ni impreso, dibujado. Y se fue al sitio porque sabía que estaba la aldea esa y me hizo algunos arreglos al dibujo que yo puse, por ejemplo, que el piso es de ladrillo, alguna forma de los palos y tal. Y bueno, y resulta, las midió y tienen esto, 9,67 de base. Es una medida estándar, o sea, y esto justamente nosotros, el primer diseño de casa piramidal era de 9,74, porque yo me basé en cuestiones antropomórficas, ¿no es cierto? Es decir, haciendo antropometría de uso general de una pirámide para una casa, que luego lo hemos tenido que llevar a 11 metros porque aquí en Europa hay que considerar también los promedios. Entonces la comunidad catalana y la comunidad valenciana, para homologar los planos, nos exigía una altura mayor, porque claro, aquí vienen alemanes y vienen noruegos y vienen suecos y vienen finlandeses que tienen 2 metros de altura. Entonces, bueno, se trata de conformar todos los criterios, ¿no? Y entonces, pero en cambio aquí en China no, porque son todos más bajitos. Bueno, lo que hablábamos de las pirámides de Bosnia. Puede ser, según calculaba yo, un proyecto de hace 8.000 años que nunca se terminó de ejecutar. Bueno, pues hoy en día puedo decir que me equivoqué. Esto fue una teoría mía completamente errada, porque las demostraciones que hay hoy es que el complejo en algún momento fue terminado, ¿eh? Y por alguna razón se selló, se rellenaron los túneles. Los túneles están siendo abiertos, ¿no? No excavados. Lo que se está sacando es material con el que se los rellenó. Y ya es un misterio entender o tratar de entender cómo fueron rellenados. ¿Por qué no fueron rellenados por un diluvio? Fueron rellenados a propósito. En parte se hicieron paredes de ladrillos. Se rellenó, se volvió a hacer muro, se rellenó otra parte, otro tramo, se volvieron a hacer muros. Todo esto es un gran misterio todavía sin resolver. Pero efectivamente las pirámides de Bosnia son un complejo piramidal y mucho más antiguo, de 8.000 años, mucho más antiguo. Aquí tenemos un pie, una huella de un zapato. Aquí tenemos para comparar, ¿no es cierto?, un zapato de una pisada de astronauta, ¿eh?, en el polvillo supuestamente lunar de la película de Kubrick. Bueno, no voy a negar que el hombre haya ido a la luna, ¿eh? No voy a negarlo, pero para mí es una película. Pero este zapato pertenece a alguien que pisó ahí hace muchos miles de años, cuando era barro, cuando esto era la gresa, y ahora es piedra. La gran pirámide del Sol en Teotihuacán, y todo esto era un gran complejo piramidal y que podía producir grandes cantidades de electricidad, como demostró en la década del 50 el ingeniero Müller, Alberto Müller. Teotihuacán, Tenochtitlán, también conformado por pirámides, todos unos complejos extraordinarios que no tenían nada de fúnebre ni nada de místico. Eran fábricas, eran centrales energéticas, como lo demostró también Enrique Müller, el hijo de Alberto, el que hizo la maqueta de Tenochtitlán, de Teotihuacán, perdón. Él hizo una de las maquetas de Tenochtitlán y lo estudió tan en profundidad, descubrió que todo esto era un sistema para producir electricidad, para manejarla y para utilizar la geotérmica a partir de un pozo que está cerrado ahora. Creo que no tengo la foto. Bueno, esto de aquí era el pozo
que llega a 300 metros de profundidad en picado y contacta con una vena volcánica del Popotepetl. Y en esta vena volcánica, todo el sistema montado, solo ha quedado todo derruido, ahora está cerrado y tal, ¿no? Pero esto era para utilizar la energía geotérmica, es decir, para producir electricidad a partir de geotérmica. Cosa que se hace hoy en Canadá, por ejemplo, en Alaska, hay centrales geotérmicas, ¿no? Con agua. En este caso no se utilizaba el agua, se utilizaba directamente la energía calórica. Y también ha tenido los mismos problemas que su padre, es decir, persecución, porque claro, es descubrir una forma de producir grandes cantidades de energía eléctrica gratuita, van muchos intereses detrás. Grandes pirámides en todo el mundo, en Java, en Caral, esto en Perú. Algunas ya, bueno, pues se las puede confundir con montañas, pero no, están compuestas por bloques, aunque muy derruidos. Fíjense que esta, por ejemplo, se ven 4 cámaras interiores derrumbadas. Y bueno, en Egipto, lo que se ve en Egipto es solo un pequeño porcentaje de lo que hay. La mayor parte está enterrado bajo la arena, pero por ejemplo aquí en Saqqara mismo, esto es en Sekhemkhet, la pirámide negra, ¿no? Tenemos estos 132 depósitos alrededor. La pirámide negra está cerca de la pirámide acodada. Para los que conocen Egipto, en Dashur, está la pirámide roja, la pirámide acodada y más al fondo la pirámide de Sekhemkhet. Y tiene todo esto por debajo, no se puede acceder. Ahora está prohibido entrar. También debajo del complejo de Zoser hay 300 y pico cámaras muy misteriosas. El Rameseu, supuestamente erigido por Ramsés II, aquel que dejó impreso su sello en todos los templos habido y por haber, para lo cual debió haber tenido una goma muy especial para borrar jeroglíficos y cosas de bajo relieve muy profundo y grabar encima. O tuvo que derrumbar todo el templo para cambiarle unos pocos bloques, todos los bloques que tienen su sello. El plano de planta del Rameseu, que cuando le quité las referencias geográficas de cota, de orientación y demás, mandé a un foro de electrónica y me dicen que es una placa base de esto, de aquello, de lo otro y tal, y se forma la discusión de un montón de expertos en electrónica. Nadie duda de que es una placa base, el factor común. Ahora, que para esto, que por lo otro, que de aquí, que pin, que pan. Pero en principio nadie se le ocurrió pensar es un plano de planta de un templo egipcio. No, todos dijeron es una placa base para, etcétera, etcétera. Y ahí se armó la discusión, hasta que les dije, no chicos, esto es el plano de planta del templo de Ramsés II llamado Rameseu. Y bueno, la cosa es que varios coincidieron conmigo en que realmente que eran estos templos. Bueno, sí, algo sagrado hay aquí, el conocimiento. ¿Qué eran? Pues grandes complejos electrotelúricos, magnetotelúricos, electrónica en gran escala. Además, la composición de las columnas de diorita, columnas de algunos materiales compuestos, los mismos materiales de los cuales hoy hacemos los transistores. Es decir, que cuando un experto en electrónica empieza a estudiar Egipto, se empieza a encontrar con algo que él conoce. Se empieza a encontrar grandes, gigantescos circuitos electrónicos donde un transistor, que tenemos que mirarle con lupa la nomenclatura, pues es una columna así de grande. Aquí lo vemos de arriba. Por ejemplo, aquí tenemos esto que son habitaciones, capillas, no tiene sentido. Es decir, no tiene ninguna utilidad práctica estos sitios donde no cabe una cama atravesada. Es decir, no sirve de hospital, no sirve de despensa, no sirve de cocina, no sirve de cuarto de estar, no sirve de biblioteca siquiera. Porque ni para biblioteca serviría un sitio así. ¿Qué es? No sirve de capilla, no sirve para un culto religioso.
Bueno, vas a tener un montón de gente aquí en un patio, supuestamente, pero y nada más. El templo de Djoser, ¿eh? ¿Qué era esto? Que estaba totalmente enterrado y según nos dicen algunos egiptólogos mismos, esto se construyó para estar oculto a la vista. Es decir, se construyó para estar enterrado. ¿Para qué construirían una cosa para estar enterrada? Solo para que funcione, porque no era para ser visitado por turistas, ni siquiera como parte de este gran campus universitario que son todos los templos egipcios. Se construyó para producir o para controlar o para manejar electricidad. Hoy en día tenemos esto, lo hacemos en pequeñito, en Egipto se hacía en muy grande. En Edfu, esto en realidad era una cámara orgónica. En otros vídeos que hay en el YouTube verán estas mismas imágenes, pero la temática está enfocada de otra manera. Hablamos más cosas, lo que pasa es que alrededor de una sola de estas imágenes podríamos estar un día entero hablando, sin mover la foto. Solo de esto podríamos estar un día hablando porque esto es una cámara orgónica que sirve de ciclotrón. Es un ciclotrón orgónico. Esto es un arma, un arma escalar, llamaríamos hoy. Esto es para transmitir pensamientos y para hacer soñar pesadillas al enemigo o para curar a distancia. Digamos, esto es para practicar telepatía pura y dura a distancia, como lo que tú has conocido hace poco, en carne propia, que nadie te lo puede negar y lo has podido comprobar. Bueno, pues esto era lo mismo. Y aquí está anunciado a los costados que efectivamente dice más o menos con lo que se puede hacer, pero advirtiendo del cuidado que se tiene que tener, porque todo aquello que hagas volverá a ti. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si hago soñar pesadillas a mi enemigo, será para defenderme y defender a mi pueblo, porque estoy en un acto defensivo lícito. Pero si estoy haciendo soñar pesadillas a alguien por puro gamberro o para someterlo, voy a tener unas consecuencias muy trágicas. Esto se enseña en el templo de la conciencia, el templo de Edfu, el templo de Horus, en Egipto. Las pirámides tienen unos pasadizos y unas cámaras tan inexplicables que es increíble. Porque se supone que se llevaban los faraones adentro a enterrar, faraones que no están, tanques vacíos, porque tanques de piedra además, ¿no? Pero de llevar féretros por aquí, menuda travesura, los diseñadores, porque llevar un cortejo fúnebre por aquí es prácticamente imposible. Cualquiera que ha entrado sin llevar ningún peso, ni siquiera la mochila, en cualquiera de estas pirámides saben el trabajo que cuesta entrar y salir. Hombre, que puede entrar una persona que está bien físicamente. Pero bueno, han entrado personas con más de 80 años, vienen con nosotros los viajes y pueden entrar, porque hay unas escaleras, porque tal, pero con cuidado, despacito. No es como para que puedan ir un montón de personas llevando un féretro. Féretro que nunca se encontró, ajuar fúnebre que nunca existió en ninguna pirámide. Ajuar suntuario, sí, se ha encontrado en las pequeñas pirámides, porque eran eso, un spa. Eran un spa. Entonces había ajuar suntuario, lo que hay en un baño de lujo. Camas, camastros, cómodas, perfumes, arreglos, lo que hay en un spa. Porque las cámaras inferiores de las pequeñas pirámides eran eso, un spa. Cámaras hiperbáricas para baños saludables. Complejo de Djoser, donde está la pirámide escalonada. Ojo, la pirámide escalonada la vemos así,
pero no era originalmente así. Lo que estamos viendo es prácticamente el esqueleto. Fíjense que el revestimiento original pasa como a 10 metros u 8 metros mínimamente de lo que se ve hoy como estructura piramidal, ¿eh? O sea que era bastante más grande. Y hay unos extraños pozos alrededor que no nos han dejado explorarlo ni nos dicen muy bien lo que hay, pero tenemos algunas referencias. Por ejemplo, en el patio de Sócer tenemos esto. Todo esto es subterráneo, ¿eh? Todo esto está del otro, se entra por una escalera por el otro lado del patio. Estuve a punto de entrar, pero me pillaron. No pude entrar. Puede que esté peligroso de derrumbes también, porque está poco cuidado. El interior de la pirámide de Sócer tiene 11 pozos que luego de caer en vertical, unos 20 y tantos metros, sigue en horizontal. Y no se tocan entre sí, a pesar de que no son rectos, ¿eh? Aquí tienen un poquito más de claro cómo es abajo. Pues cuando esto se consulta con mucha gente, dicen, mira, esto es un aparato. Y estos son almacenes tácticos. Es decir, como en todos los otros subterráneos, hechos como para aguantar cualquier cosa que ocurra dentro de uno de estos pequeños espacios no va a afectar al resto. Una tolva que tiene 36 metros de altura, ¿para qué? ¿Para que salga el alma del faraón? Como te dicen algunos guías, algunos arqueólogos. ¿Qué clase de aparato era este? Pues no lo tenemos muy claro. Y no era la única. Por ejemplo, la pirámide de Diodofre en Abu Rabas, cerca de Giza, también tiene las mismas características que esta, solo que queda nada más que una o dos líneas de piedras. Pero cuando bajas por lo que queda de la rampa te das cuenta que ha sido más o menos igual que esto. Pues esta tiene los 11 pozos aquí y no sabemos para qué servía todo este entramado. Esto es una reconstrucción moderna, se ha techado esto, pero esto es construcción moderna, que no tenía nada que ver con lo que había en Sócer. Ahora, ¿qué son estas paredes de aquí? Pues son paredes de dispersión de calor. Lo mismo que podríamos ver hoy en día. Estos son los pequeños transistores de los que hablábamos, ¿no? Curioso, aquí convexos y aquí cóncavos. Hay que tener una industria extraordinaria para hacer todo esto. Esto no es obra de artesanos ni de albañiles. Esto es obra de ingenieros con alta tecnología y una gran industria. Bueno, resulta que este complejo, que aquí lo vemos en las maquetas de reconstrucción, esto no tiene nada de funerario. Esto no es un cementerio, aquí no hay cadáveres, aquí no hay momias, no las hubo nunca. Esto tiene paredes de dispersión de calor, como por ejemplo la central de Chernobyl, o cualquier central atómica. Muros hechos para que en caso de un accidente el calor se disperse rápidamente. ¿Qué diríamos en el futuro de esto, que era el templo del dios Atom-O? Que si no había alta tecnología en Egipto, bueno, pues esta por ejemplo estos son las pilas de Damasco, ¿no? Pero también se han encontrado en Egipto. Son baterías, pilas, ni más ni menos. Se les echa zumo de limón, como electrolito, y ya está, y a funcionar. Una pila, exactamente igual que las pilas nuevas que hacemos nosotros. Lámparas en la cripta de Dendera. Un mono babuino con una navaja, señal de peligro. Habréis escuchado eso de peligroso como mono con navaja, ¿verdad? Bueno, pues resulta que un babuino, que ya son peligrosos de por sí, con un cuchillo, muy peligroso. Pues esto tiene el mismo valor que para nosotros la calavera con las tibias. Símbolo de peligro, cuidado, peligro mortal. Y aquí tenemos el jet y tenemos cables
que unen estas lámparas con sus filamentos y aquí vemos más claramente cómo encima del jet tenemos los brazos que sostienen el filamento como en las bombillas actuales. Y esto hecho en la Universidad de Berkeley. Es decir, lámparas. Entonces podemos entender por qué tanta construcción y tanto trabajo artesanal o como sea, tan perfecto, tan precioso, las pinturas y ni gota de hollín. No utilizaban antorchas ni velas. Un señor con un taladro. Oh, Señor de la corona blanca, qué poderoso es tu taladro. Cosa que escribió Howard Weiss, un coronel inglés, en una de las cámaras de descarga de la Gran Pirámide, pero en realidad sacó esa escritura de un eso que escribió, lo escribió en demótico y lo sacó de un ideograma jeroglífico, uno de los pocos ideogramas más o menos traducidos. Y aquí tenemos un señor con la corona blanca y la corona roja, que como les he dicho, no son el Alto y el Bajo Egipto, sino la corona sacerdotal y la corona militar y o política, manejando un taladro. Con esta tecnología se hacían estatuas como esta. Esto es más alto que yo. Aquí hay una estatua, solo esta parte tiene unos 2 metros, una simetría extraordinaria que no podría lograr ni un artista como Michelangelo Buonarroti. El Serapeum de Saqqara. Aquí es donde tenemos 23 tanques impresionantes, caben 16 personas dentro de ellas, es lo que decíamos que estaban al vacío, cerrados al vacío cuando fueron descubiertos. El pulido por dentro es espectacular. Solo la tapa, esta tapa pesa 25 toneladas. Y contiene unos misterios matemáticos extraordinarios. El volumen de vaciado es igual al volumen pétreo. Lo cual no es tan fácil como decir, si tengo el volumen total de la pieza, divido en 2 y ya sé. No, esa no es la tontería así. La cuestión es que para poder saber cuánto le tengo, cómo tengo que cortar, tengo que sacar realmente cómo hacer el volumen interior. Y para sacar el volumen interior, tengo que saber cuánto de grueso tengo que dejar por los costados y por el fondo y por la tapa. Por lo tanto, voy a necesitar una fórmula para resolver una ecuación que tiene 8 factores, de los cuales 5 son incógnitas, porque lo único que tengo es el largo, alto y ancho de la pieza. Todavía no tenemos matemáticas para hacer esto. Sí podríamos hacer una réplica, como ya están hechos, sabemos, medimos, calculamos, y joder, da justo. Justo la mitad del volumen vaciado, la mitad del volumen es vaciado. Pero no tenemos matemáticas. Si nos cambian una medida, el largo, el alto o el ancho de la pieza original, ya no podemos hacer algo parecido con esa misma cualidad matemática y geométrica. Bueno, aquí tenemos a Amenhotep III, amparado por el dios Sobek, recibiendo la llave de la vida. ¿Qué significa esto? Esto no es que el dios Sobek está entregando al nuevo faraón y toda esta tontería. Primero, que un niño no va a ser faraón. Nunca hubo un faraón niño. Hubo faraones adolescentes, pero niños no. Ni bajo tutores, porque no eran dinastías. No se manejaba así el gobierno en Egipto. No eran tan tontos a poner un niño a gobernar. No eran tan absurdos. Y aquí no es que el dios Sobek le esté dando las llaves de la vida. Esto es una estatua didáctica. Todo esto es pura didáctica, donde los instintos animales están amparando a un niño, y eso es lo que ocurre.
Esto es una estatua para dar una clase de psicología y biología a la vez. Esto sirve para enseñar en una clase de ética. Los profesores utilizaban estas estatuas para enseñar a los jóvenes distintas cosas, para poder explicarles cómo controlar el cocodrilo interior que se tiene hasta cierta edad, casi sin controlar. Ese cocodrilo que se desata con las drogas o con el alcohol o bajo determinadas condiciones, si no se hace catarsis. Porque el cocodrilo, Sobek, no representa el mal, representa el instinto animal. Nada más. Y todo esto son cosas didácticas. Cuando están en un fresco, en un grabado, está representando eso. Y las estatuas, como los grabados, son elementos didácticos. Egipto es una universidad, no es un mero templo místico. Bueno, curiosidades. Las tapas en las cámaras de Sekhemket, cámaras además de un solo bloque de piedra, hechas con casi 2 toneladas de peso, con encaje múltiple, ¿para guardar qué? Aquí no se guardaron cadáveres, aquí estaban algunas cerradas, inclusive totalmente selladas, no estaban al vacío, pero ¿para qué eran estas cámaras? No se sabe. No había nada dentro de estas cámaras, nunca se encontró nada, no habían cadáveres, no habían momias. Solo estos cierres herméticos, además en unos túneles muy estrechos. Para levantarlos debían tener un sistema hidráulico. No es posible levantarlos con mera palanca. ¿Y para qué? Algo en lo que nosotros hacemos únicamente para guardar material nuclear y cosas por el estilo. Bueno, o para eso, o cámaras ascensionales como los tanques del Serapeum. Pirámides y laberinto de Pepi I, cuando lo miramos es esto lo mismo. Pueden ser almacenes tácticos algunas de las cosas, pero lo más probable, almacenes magnetotelúricos. Cuando presento estos planos a aquel foro de electrónica, quitando los elementos geográficos, seguimos con la misma, discusiones de que si es esto, de que si es lo otro, pero dan todos por sentado que es un circuito electrónico. La Gran Pirámide, según el ingeniero Christopher Dunn, si le dieran la Gran Pirámide y un poco de dinero para arreglarla a su estado original, tendríamos un generador termonuclear extraordinario, perfectamente funcional. No es que la pirámide haya servido solo para eso, es que podía servir de muchas maneras. Y además, como cámara del tiempo, esta parte de acá arriba, es decir, aquí habría una cámara cuyas puertas de acceso serían el techo de esto que es el conjunto de cámaras de descarga. Esto lo ha descubierto un ingeniero francés, Philippe Legault. Entonces el mecanismo, si lo buscan en francés, el mecanismo de la Gran Pirámide, ¿cómo se dice en francés? El mecanismo de la Gran Pirámide. El mecanismo de la Gran Pirámide. Bueno, no me sale muy francés. Bueno, entonces, bien, pues resulta que esto es todo un conjunto que los arquitectos dicen, no, esto como cámara de descarga no sirve, no tiene sentido. Pero resulta que este ingeniero francés descubrió que si por estos conductos ya mal llamados de ventilación echamos agua y arena en algunas partes, tenemos aquí una cámara o un pistón hidráulico, todo esto se levantaría y daría acceso a una cámara superior. ¿Qué habrá guardado ahí? Bueno, el complejo de Ábidos, lo mismo. Cuando mando quitando esto y la relación de escala a un foro, me dicen que es exactamente esto. Un circuito controlador de impedancia. En algunos sitios tenemos 2 de estos pasillos de piedra.
Fíjense, esto es el plano de planta. Este es el circuito de controlador, indicador de impedancia. Es decir, tenemos lo mismo, pero en gran tamaño, muy gran tamaño. Rápidamente vamos a ver algo de los templarios. En el blog ordotemplis.blogspot.com pueden ver más sobre los templarios y empezar a enterarse, porque lamentablemente hay mucha historieta de templarios y verdaderamente de los templarios se sabe poco. La mayor parte de la gente cree que los templarios son una parte de la Iglesia Católica y eso no es verdad. De hecho, la gran persecución de templarios y cátaros se debió a la Iglesia, porque la Iglesia se degeneró, el cristianismo empezó a imponer la idea de la crucifixión de Cristo, idea inventada por el Papa Pascual I aproximadamente en el 810. Entonces empieza la gran lucha por la crucifixión de Cristo o no crucifixión de Cristo, lo cual genera luchas internas en la Iglesia, surgen papas y antipapas. No era por poder, era por una ideología. Imponer el Cristo crucificado era destruir el verdadero sentido del cristianismo. Una mentira histórica verdaderamente dolorosa que ha convertido al cristianismo en lo que es actualmente, cuna de pederastas dentro de la institución y muchas cosas más. Gente acomplejada con una carga espiritual espantosa porque sienten la culpa, se sienten culpables de haber crucificado a Cristo cuando ni participaron de ello, ni fue verdad que Cristo fuera crucificado. Entonces el que quiera enterarse más de esto, que lea la Biblia 3, Testamento de todos los tiempos de Ramiro de Granada, y se van a empezar a enterar de la verdadera historia de la vida de Jesús el Esenio, que verdaderamente el que conoce el cristianismo verdadero es mucho más cristiano. No van a tener una pérdida de fe, van a ordenar sus ideas, porque una historia mal contada, una historia pervertida, como esa, la más grande historia jamás contada de la película, es verdaderamente una monstruosidad. Es un daño psicológico terrible en lo espiritual a la mayor parte de las personas. Y es una malversación histórica que pervierte el sentido de la enseñanza cristiana. Entonces eso hay que recuperarlo. Por eso es tan importante el conocimiento de la historia. Y los científicos no podemos estar atenidos a los temas de fe, a respetar la fe. No, perdónenme, yo perdono y yo respeto a todos los católicos. Les respeto de todo corazón, pero no puedo respetar una idea absurda. Las ideas no merecen respeto. Yo no les exijo para nada que respeten mis ideas. Me tienen que respetar a mí como persona. Pero se pueden limpiar la nariz con mis ideas y con todo lo que yo les explico. Porque las ideas son ideas, ni son mías, ni son tuyas, ni son de nadie. Son entidades autónomas una vez que han sido emitidas de un cerebro. Se me tiene que respetar a mí como persona, cualquiera sea mi idea. Tengo que respetar hasta la persona de un criminal, aunque no respete sus criterios. Y de acuerdo a sus actos tengo que meterlo en una cárcel, pero no lo puedo torturar porque le tengo respeto, ¿no es cierto? Bien, del mismo modo yo respeto a los católicos, pero no puedo respetar al catolicismo, no puedo respetar la historia del Cristo crucificado porque es una mentira histórica. Y eso no es una cuestión de fe, es una cuestión de ciencia, es una cuestión de investigación histórica. Pasa lo mismo con los templarios. Los templarios somos cristianos, no podemos ser católicos porque en nuestra historia somos conservadores de conocimientos científicos, espirituales, matemáticos, geométricos, biológicos, históricos. Y los verdaderos templarios no somos creyentes de nada, somos seguidores de Cristo, sí, en el mejor sentido de la palabra. Hacemos lo que Cristo indicaba que hiciéramos. Porque ser cristiano no es ir a rezar y hacer una cagada tras otra para ir después a confesarse, porque eso no es ser cristiano, eso es ser hipócrita. El hecho de que me pueda ir a confesar los pecados no significa que los pueda volver a cometer,
o que realmente esté perdonado. Es mentira que con la confesión estás perdonado porque lo dice el cura. Tú estás verdaderamente perdonado cuando te has arrepentido, cuando has comprendido y has hecho lo necesario para pagar de alguna manera el daño cometido. ¿Qué es lo que los templarios conservamos? Es sobre todo un conocimiento que viene desde mucho antes de la época cristiana. La orden a la que pertenezco está fundada en el año 400 antes de Cristo. Podríamos decir que los templarios hemos mantenido el conocimiento de las pirámides, sobre todo. Vuelve a la imagen del caballo con la patita para decir... Bueno, sí. Aquí tenemos, por ejemplo, una pareja que va a caballo. Bien, pues el significado de este símbolo. En realidad, uno lleva bigote, es un varón, el otro es una mujer. El símbolo templario más importante es esto. Y fíjense que los cuerpos forman una doble eje. El cuerpo y las lanzas en realidad están formando una doble eje. El matrimonio mágico es la raíz más profunda de los arios hiperbóreos. Pues no son dos hombres compartiendo el caballo, son un hombre y una mujer. Bueno. Una cosa, Gabriel, ¿sabes sí. que el libro Cruzada contra el Grial de Otto Rank, que prácticamente... Lo he mencionado, Cruzada contra el Grial de Otto Rank, lo hemos mencionado ayer. Lo tiene la librería argentina, pero tienen que poner librería-argentina.com.ar. Okay, directamente de... Sí, en la librería argentina lo tiene. No es librería argentina todo junto, sino librería-argentina.com.ar. Ahí encuentran muchos libros esotéricos y todos esos libros prohibidos, son prohibidos por los intereses y los gobiernos de facto de esta civilización. Bueno, estos castillos templarios o pirámides templarias de Falicón y otros sitios cercanos en Francia. Todavía están en las ruinas. Esto es uno de los símbolos más importantes de todo el esoterismo mundial. Visita interior a terrae, rectificando invenias, occultum lapidem. Significa, visita la tierra interior, purificándote encontrarás la piedra oculta. O mejor dicho, en el sentido más claramente, en una traducción menos literal y más puntual, significa, para visitar la tierra interior deberás purificarte encontrando la piedra oculta, que es rectificando invenies occultum lapidem, catarsis cátara, ni más ni menos, es decir, sin catarsis cátara ni cristos ni hostias, catarsis cátara. No puedo pretender entrar a la tierra interior, no puedo pretender descubrir otras culturas, otra civilización, otras humanidades, como no puedo pretender estar en contacto con seres de otro planeta más elevados o con maestros ascendidos, si por dentro tengo mierda a punta pala, que todo pensamiento, que todo sentimiento, que toda palabra y todo acto están imbuidos de miedos, de odios y de vicios. ¿Cómo voy a tocar una puerta donde voy a llamar y me va a abrir cualquier entidad superior de esta que no se nieguen o se afirmen? Dejémoslo ahí, pero es que no pretendamos tomar contacto con otras entidades superiores si estamos con miedos o con odios, porque vamos a ver algo superior que aparece y vamos a salir pitando, porque vamos a ver algo superior y nos vamos a cagar de miedo. Y como lo veamos medio coloradito y hemos asociado la imagen del diablo que nos ha metido la iglesia, pues vamos a creer que estamos viendo a Satanás en lugar de darnos cuenta que estamos ante un ser a punto de llegar, un ser humano a punto de llegar a su ascensión. No podemos tomar ni contacto con personas humanas muy elevadas, como algunos santones de la India, con los cuales no podemos tomar contacto por dos razones. Primero, que nosotros nos sentiríamos una poca mierda, para hablar en claro, y el otro pobre tío tendría que aguantar nuestros pensamientos, que son como una jauría de monos dentro de una jaula.
Si no controlamos nuestros pensamientos y nuestras emociones, no podemos estar delante de un telépata. Por eso es que no conocemos a los telépatas. Por eso es que los telépatas se tienen que ir fuera de las ciudades. No pueden convivir aquí. Entonces estamos siempre, no que existen, que no existen. Dejemos de ver si existen o no existen entidades superiores. Limpiémonos, convirtámonos en entidades superiores y a medida que vayamos avanzando, iremos conociendo a otras entidades. Del mismo modo que es como si dijera un tonto, ¿existirían los intelectuales? Hombre, como no aprendas a leer y escribir, no vas a conocer a otra gente que sepa leer y escribir porque no tendrán nada que ver contigo, seguirán de largo. Entonces, si en cualquier orden de la vida podemos ver estas cosas. ¿Existen los templarios? Claro que existimos los templarios. Somos muy pocos los que podemos dar la cara porque tenemos la obligación de hacerlo, porque hay otros solitarios por ahí que están desesperados y están en condiciones de ingresar a una orden templaria porque tienen arquetipos templarios. Pero no podemos estar abiertos a todo el mundo porque la mayor parte de la gente no puede ser templaria. ¿Cómo va a ser templario un tío que cree en un Dios crucificado? ¿Cómo pueden creer que una cosa que es una tortura, una cosa sangrienta, monstruosa y macabra puede ser algo divino? Entonces no puede ser, esas personas no pueden ser templarias. Los templarios no estamos detrás de una fe, somos conservadores del conocimiento, no queremos creer en Dios. Conocemos a Dios a través de sus leyes naturales. Conocemos a Dios a través de nuestro propio corazón, del amor que sentimos hacia los demás, del amor que recibimos de los demás, del heroísmo que vemos en la vida. Tenemos mil maneras de comprender a Dios. No hace falta creer, porque el que cree no sabe, y el que sabe no necesita creer. Este símbolo representa la tierra hueca, entre otras cosas, y la recomendación de que para poder entrar tienes que hacer catarsis, rectificando invenies occultum lapidem. Rectificando encontrarás la piedra oculta. La piedra oculta, es decir, la entrada, el modo de entrar, ¿no? Pero sin rectificando. Aquí la palabra central es esta que está aquí abajo y dada vuelta. Rectificando, porque incluso la frase ha sido muy bien estudiada. ¿Cuál es la palabra más importante aquí? Occultum lapidem, interior a terrae. No, rectificando. No, purificándote. Rectificando es una palabra de la alquimia, purificar, catartizar en psicología. Y este símbolo está con el fondo de un cuadrado que contiene una cruz, no es otra que la cruz templaria. Y no es otra cosa que una pirámide de cristal vista desde abajo. La refracción de la luz forma esto. Esto es el símbolo de la farmacia, ¿verdad? Bien, pues el símbolo de la farmacia, que viene siendo el símbolo de la salud, no es otra cosa que una pirámide inscrita en un plano. Es decir, que la salud y la pirámide tenemos una relación inmediata, pero la mayor parte de los farmacéuticos no saben, digo la mayor parte porque ya hay unos cuantos farmacéuticos que duermen en pirámides, ¿no? Y utilizan pirámides. La cruz templaria, con las medidas perfectas, es una pirámide inscrita, una pirámide perfecta inscrita en un plano, ¿sí? Ah, vale. Bueno, tenemos rápidamente esto. La cruz de Malta, pues exagerado los 27 minutos de arco que tiene de entrada las caras de la gran pirámide de Giza, como la obra más perfecta hecha jamás en la tierra por ser humano alguno. Y como extrapolación de la forma, vamos a ver luego, aquí la tenemos, por ejemplo, si miramos en un cristal, una pirámide de cristal, vamos a ver esto. La refracción de la luz abajo, que va a dar lo mismo que la pirámide misma inscrita en un plano. Y aquí, si estiramos así una parte para abajo y otra parte para arriba, vamos a ir teniendo esta extrapolación de la forma con la que se forma la llave de la vida. La llave de la vida no es otra cosa que una extrapolación o combinación de formas de la pirámide y el ser humano. Sería la cabeza, los brazos y las piernas. Exacto. Lo que, como vimos al principio, ayer, forma la ropa del mago.
Es decir, la ropa del mago no es otra cosa que una representación de la pirámide y el hombre. Por eso, sí. La llave de la vida sería el hombre instruido. La llave de la vida es el hombre y la pirámide. Por eso el símbolo más recurrente que vamos a ver en Egipto no es ni siquiera su nombre, Ankhemta, sino Ankhempir. Y vamos a ver el símbolo del hombre y la pirámide. A ver si alcanzamos a ver muy rápidamente, en los pocos minutos que nos quedan, un poquito más. Como les decía, las tres pirámides pequeñitas de Giza, las cámaras inferiores son ni más ni menos que un precioso spa, una cámara hiperbárica, donde el aire se aumenta a 4 atmósferas de presión. Y en esa presión tan fuerte tenemos una serie de efectos correctores que encima producidos en un espacio de antipirámide. Ya sabemos que el antipirámide del suelo no se forma porque el campo magnético lo arrastra, a menos que haya un hueco. Si hay un hueco, toda la energía del antipirámide se concentra aquí. Entonces aquí, en las pequeñas pirámides de Meritetis, Etesferes y Enutzen, como en las otras tres que están del otro lado, pues tenemos cámaras de esta calidad. En realidad, cámaras hiperbáricas, como una clínica que hay en Barcelona que ahora las utiliza para lo mismo que las utilizaban los egipcios, tanto los que las construyeron como las que heredaron. Aquí es donde se encontró a Juar suntuario, no fúnebre, suntuario de la reina Henutzen. Claro, la reina y tantas, y todo el mundo se iría a bañar ahí. Entonces, las características de una cámara hiperbárica, ¿cuáles serían? ¿Que tenga antipirámide o otras características? En este caso las dos, es una combinación de cámara hiperbárica y antipirámide, con lo cual estás aquí bajo el efecto antipiramidal, produciéndote una bacteriostasis, produciéndote una concentración molecular, es decir, tensioactivación molecular, comprimiendo las moléculas, y con 4 atmósferas, pues imagínate, mejor. Entonces, esto no era para enterrar a nadie. Estas pirámides tenían una función básicamente terapéutica, más que todas las otras. También esto lo pueden ver en otros vídeos míos en YouTube, de modo que no nos vamos a extender mucho. Bañeras, no sepulturas. Escaleras que no llevan a ninguna parte, donde te dicen de que ahí era para poner los floreros para los muertos. Sí, o sea, menuda tontería. En realidad esas escaleras eran para estar, aunque subiera el agua nunca iba a poder pasar de la mitad, porque forma un sifón. Entonces, por más que siguieran metiendo agua, nunca se iba a poder ahogar nadie ahí. Y luego, ¿cómo sacarla? Muy fácil. Con una, bueno, aparte de que tendrían sus cisternas, pues con una, hasta precariamente, en los últimos tiempos, con vejigas, del modo que se saca el agua de un pozo artesiano, se puede sacar el agua de ahí. Pero esta gente, al cabo de unas horas de estar ahí, han rejuvenecido. En fin, nosotros utilizamos hoy las pirámides con todo lo que sabemos para producir más o menos los mismos efectos. No, más o menos no, los mismos efectos. No vamos a estudiar mucho de la cámara del caos, porque esto también lo hemos presentado en otros vídeos, pero ya saben que una pirámide que tiene más de 5 metros, si está muy bien hecha, necesita llevar, en la mayoría de los casos, necesita llevar una parrilla de ralentización iónica, porque si no, nos descompondríamos. Hay gente que se descompone en la Gran Pirámide o en otras porque se le barren rápidamente los radicales libres del estómago. En una casa piramidal tenemos que tener cuidado con eso, porque no es malo, no es problemático, pero es muy desagradable. Es muy terapéutico, te barre todos los radicales libres de maravilla, pero la descompostura que tienes por la reacción que tiene el cerebro es espantosa. Entonces, pues hay gente que ha hecho casas piramidales y funciona muy bien, pero la gente misma al principio tiene descomposturas y tal, después se acostumbra, pero luego cuando tienes visitas tienen descompostura, entonces la gente toma miedo, no sabe lo que pasa y terminan destruyéndolas, tienen que demolerlas.
O sea que a la hora de hacer una casa piramidal hay que tener algunos cuidados. Es una maravilla, pero no la hagan mal, porque si no van a gastar un montón de dinero. Si la hacen con materiales inadecuados va a ser peligrosa. Si la hacen con materiales buenos, es decir, totalmente paramagnéticos, vidrio, aluminio, madera, será maravillosa, inocua, no hará ningún daño. Pero las descomposturas que se van a pillar si no la hacen bien son muy desagradables, aunque terapéuticas, desagradables. Bueno, las isogonas, las pirámides se ubicaron, los grandes centros piramidales se han ubicado siempre sobre las isogonas 0, porque yo puedo hacer una casa, de hecho están preparadas nuestras casas para reorientarlas cuando haga falta. Viene una grúa, las levanta, las reorienta. Es solo desanclar, desanclar unos pernos especiales y tenemos una casa que se puede levantar y reorientar, pero una gran pirámide compuesta de millones de kilos de bloques de piedra, pues no las puedo reorientar. Entonces tengo que hacerlas únicamente en sitios donde durante miles de años no va a haber declinación magnética, nunca van a estar desorientadas. Por eso están donde están, en las isogonas 0. Ahí es donde están los centros piramidales de todo el mundo. En China, en África, en América, Centroamérica, inclusive en Norteamérica también las hay. Por ejemplo, en Bosnia, que está por aquí, está cerca de la isogona 0, pero está ya un poco corrida la isogona. ¿Por qué? Porque la Tierra va cambiando, los continentes se van moviendo. Entonces resulta que justamente por la distancia a la isogona 0, podemos saber o calcular la edad de las pirámides. La desorientación que tienen las pirámides de Bosnia nos indica el tiempo, desde ya mucho más que 8.000 años. Como las pirámides de México, evidentemente la desorientación que tiene nos indica muchísimo más, incluso más de 300.000 años. Las pirámides mexicanas, los centros piramidales mexicanos son mucho más antiguos que los egipcios. Bueno, sobre el funcionamiento tenemos que entrar en la física cuántica y esto lo vamos a hacer muy rápido porque, les repito, muchos de estos conceptos están en otras conferencias. Entonces, imaginemos que entramos en un electrón, nos metemos en el núcleo del electrón y lo que vamos a ver en ese núcleo del electrón con aparatos como este son fotografías de los átomos. Los modelos matemáticos nos van a dar esto. Es decir, lo mismo que vamos a ver con los telescopios. ¿Recuerdan este principio, esta ley hermética de correspondencia que dice así como es arriba es abajo, así como es a lo grande es a lo pequeño, así como es adentro es afuera? Bien, pues así como es a lo grande es a lo pequeño, nunca mejor dicho. El infinito es infinito hacia arriba como hacia abajo. Cuando vemos un gran atractor galáctico, en realidad estamos viendo un electrón de un macroátomo. Cuando nos metemos en un átomo vamos a ver paisajes, en un electrón vamos a ver estos paisajes. La magnetosfera terrestre. Se forma un campo integral en la pirámide que no se formaría si las aristas y las bases fueran muy estrechas o de un material. Depende del material. Las pirámides de hierro también funcionan, lo que pasa es que son dañinas. No podemos hacer pirámides de hierro, de cobre, ni de ningún metal que no sea aluminio y de alta pureza, titanio y platino. Son los únicos 3 metales que podemos utilizar para hacer pirámides. De lo contrario, tenemos que hacerlas de vidrio, de madera, de cuarzo. ¿De oro tampoco? No, de oro tampoco, porque es un diamagnético, son mortales, igual que las de cobre. Bueno, pues tenemos esta sucesión de carga, que esto tampoco lo vamos a ver en detalle, porque ya está en otras conferencias del YouTube. Sabemos que tenemos la pirámide y la antipirámide, ¿no es cierto? Es tan terapéutica una como otra, solo que dentro de la pirámide, dentro de nuestras pirámides, por los materiales con que están hechas, podemos estar todo el tiempo, y mientras más tiempo mejor. Pero en antipirámide, inclusive con estas pirámides, tenemos que tener ciertos cuidados. Hay restricciones de tiempo porque el funcionamiento no es igual. Por ejemplo, adentro de la pirámide, dentro de esta pirámide, si mete una planta o un animal, puede estar todo el tiempo porque es
hay un efecto bacteriostático, no se pudre nada. Entonces ninguna bacteria infecciosa puede permanecer, se mueren de hambre. Pero debajo del campo, el campo que forma debajo, en lo que llamamos antipirámide, no es bacteriostático, sino bactericida, no selectivo. Termina matando bacterias simbióticas también. Entonces, si tengo que tratar los intestinos, no me voy a pasar de media hora, porque si no, mis bacterias simbióticas empezarían a morir, empezarían a tener estrés. No es peligroso si se usa en la forma y los tiempos recomendados. Llevan ya los médicos cubanos muchas décadas trabajando en todos los hospitales con pirámide. No es nada nuevo, es nuevo para mucha gente por la poca información que hay en el sistema, porque muy pocos canales de televisión nos han dado algún hueco. La televisión de Málaga, en el programa de Luis Mariano Fernández, pues me invitó una vez a un programa todo entero. Yo creía que era una discusión de plató y el programa era solo para mí, pues un programa Mis Enigmas Favoritos, no sé si lo siguen haciendo, un programa muy bueno, un periodista muy bueno, con mente muy abierta. Pues han sido muy pocos los medios como este que nos han apoyado, pero otras televisiones pues nos han negado rotundamente la posibilidad de entrada en sus programas, porque esto sin duda afecta a intereses económicos. Una de las claves de la piramidología es el hecho de que la molécula de agua es una pirámide. La gran pirámide de Keops, mal llamada de Keops, es una molécula de agua perfecta, con las proporciones exactas de 51 grados, 51 minutos, 14 segundos. Entonces, el hecho de que trabajemos con estas pirámides, lo que estamos haciendo en el fondo es reproducir a macroescala lo mismo que hace el agua en la escala molecular. El agua no solamente lava, limpia, lleva y trae, no solamente vehículo y solvente, el agua también es el transductor entre el universo cuántico y el universo atómico. Reúne neutrinos, los acumula y los deja a disposición de los átomos. Se produce completitud cuántica en los átomos, lo que produce tensioactivación molecular. Esa incorporación de neutrinos a un cuerpo vivo es lo que ese cuerpo nota como revitalización. Ay, me he pegado un baño, qué revitalizado estoy. ¿Por qué? ¿Por la presión del agua? ¿Por la temperatura? ¿Porque es mojada? No, porque te has incorporado una enorme cantidad de neutrinos cuando te has pegado un baño. Eso mismo estás haciendo cuando te metes dentro de una de nuestras pirámides. Estar en una pirámide es lo mismo que estar dándose constantemente un baño de agua, pero con todas las moléculas de agua perfectamente ordenadas, porque lo está haciendo esa macromolécula que es la pirámide. Con ello, ¿qué vas a tener? Una revitalización. Esa revitalización es como un chute de energía que va a completar tus átomos, hacer que tus moléculas no se puedan romper fácilmente, mucho menor oxidación. Además, el propio campo piramidal te barre los radicales libres, es decir, es una concatenación de efectos. Pero todos estos efectos no los hemos inventado, no son producto de un ingeniero que dijo voy a producir este efecto para que esto sea mejor así, así. No, esto simplemente fue una copia que se hizo al comprender un fenómeno natural. Y nosotros lo que hacemos con esto es repetir lo que hicieron los grandes constructores en Egipto que conocían este fenómeno, llevar a macroescala un fenómeno que ocurre a escala molecular. Es decir, que cuando estoy trabajando con una pirámide, estoy trabajando con la más natural de las terapias. Porque aunque la pirámide sea de aluminio, que requiere alta tecnología, también se pueden hacer de madera. Pero no es otra cosa que un conocimiento de la naturaleza profunda, de la naturaleza de las moléculas, de la naturaleza del agua. Y lo estoy llevando a macroescala para producir los mismos efectos. Formo un campo integral más rápido. Hay tensioactivación atómica desde el vórtice central. Luego, eliminación de radicales libres de cualquier compuesto. Eso se empieza a producir en forma inmediata. La reestructuración molecular y cualquier líquido. Luego incluso los sólidos. Algo que consideramos duro o macizo como los huesos en realidad es muy vivo. Los huesos están formados por moléculas que se enganchan mucho más y tal y son duros desde nuestro punto de vista, pero en el campo molecular son muy blanditos.
pues las moléculas empiezan a corregir. Por eso es que con las pirámides corregimos a tal punto todos los huesos que no solo se recupera lo que falta, se recupera mielina, se recupera todos los elementos que faltan de los huesos, se recupera el cartílago. No solo eso, sino que además se comienza a eliminar lo que sobra. Pero no es porque haya un efecto abrasivo, sino porque hay un efecto de reestructuración molecular. Entonces, tenemos osteofitos que desaparecen utilizando pirámides. ¿Cómo es eso? No es que se le pasa una lima como haría un cirujano. No, simplemente que la propia dinámica del hueso elimina lo que le sobra. La eliminación de radicales libres desde ya es un tema para hablar todo un día, pero lo que produce es básicamente un retardo del envejecimiento, porque sabemos que envejecemos sobre todo por exceso, por los balances de oxidación. Entonces tenemos un efecto antibacteriano, ¿no es cierto?, bacteriostático, por lo tanto antiinfeccioso. El efecto antiinflamatorio, eliminar y reorganizar los líquidos, se produce casi al instante. En las primeras sesiones, 1 o 2 sesiones, en un caso de esguince, tenemos una desinflamación total del esguince. El efecto sedante va a producir una miorelajación. ¿Por qué hay un efecto sedante? Porque al descomprimir en todos los sentidos, también las terminales nerviosas, recuerden que funcionan por presión. ¿Por qué duele algo? Por la presión ejercida sobre las terminales nerviosas, ya sea por una inflamación, por una infección o por un golpe. Por eso duele. Duele porque se aprieta. Si esto a nivel molecular deja de apretar porque se desinflama, porque las moléculas ocupan el lugar justo, pues se produce el efecto sedante. El efecto sedante no es por un efecto químico que te quita la percepción cerebral, no, que va, para nada, al contrario, tienes mejor percepción cerebral de todo dentro de la pirámide. Lo que ocurre es que hay un efecto sedante por descompresión de las terminales nerviosas, por un fenómeno físico, no por un martillazo químico en el cerebro. Entonces no tienes efectos colaterales, no tienes los efectos secundarios de los químicos. En fin, desaparecen o no se producen la mayoría de las infecciones, perdón, de las enfermedades. Las reumáticas en general son las más tratadas o las tratadas con más éxito en todos los casos. No ha habido ningún caso en que no funcione. Aquí, por ejemplo, tenemos que aclarar, por eso lo tenemos en distintos colores. Las metabólicas, como el lupus y la psoriasis, son en las que más falla tenemos con la pirámide. Es decir, disminuye la sintomatología, tenemos la protección renal, que estas dos enfermedades suelen producir mucho daño renal y graves problemas reumáticos. Pues con estas enfermedades eliminamos los efectos secundarios de la enfermedad, que suelen ser más graves que la enfermedad misma, pero no la enfermedad en sí. La sintomatología suele aparecer de nuevo, muchas veces, porque es psicosomática. En las degenerativas, por ejemplo, la cura es total, por eso lo ponemos en verde. Esclerosis múltiple, ELA, fibromialgia, etc. La fibromialgia, como les decía, entre 1 mes a 2 meses suele desaparecer por completo. La esclerosis múltiple y la ELA, depende del estado, depende de cuán avanzada esté, puede demorar meses o años. Y no se usan pirámides normales. La piramicama normal para una esclerosis no sirve. Tiene que ser una Hércules, que es mucho más potente. Si no, no da los tiempos necesarios para revertir el proceso degenerativo. Luego, las bacterianas, todas. Colitis ulcerosa, de Crohn, enfermedades, todas las enfermedades bacterianas, todas las infecciones. Ya han visto en este vídeo, que no podemos publicar solamente en los congresos, pero ya lo han visto ustedes, donde tenemos un paciente de 80 y tantos años curado de las 2 piernas con gangrena, ¿no? Septicemia generalizada, ya imposible de operar, imposible de cortar, y sin embargo se cura, inclusive con antipirámide, ni siquiera durmiendo el hombre en una pirámide. En fin, prácticamente, salvo estas 2 y las enfermedades psicológicas, se curan todo lo demás con pirámides. Migraña, jaquecas, enfermedades de la sangre. Los problemas de la sangre son también los que
suelen desaparecer pronto porque generalmente son distorsiones moleculares o descompensaciones de niveles. Es un problema de balance. También diabetes, tenemos diabéticos crónicos, o sea, insulinodependientes permanentes que han pasado a ser temporales, e insulinodependientes temporales que han pasado a no pincharse más, que igual yo les recomiendo tener mucho cuidado, llevar los equipos correspondientes, tener precaución, pero en fin, son los cálculos, bueno, la mayor parte de los cálculos renales, hepáticos y biliares desaparecen también en poco tiempo y a veces ayudado con muy poco tratamiento. En fin, la cantidad de beneficios que tienen las pirámides son muchos. Ya les digo, no solamente se puede extraer energía eléctrica de las pirámides, también se usan en terapias, que es como nosotros las usamos más. La parte de extraer energía se las dejamos a los expertos en esos temas y es otro frente de combate, de lucha entre ciencia e intereses. Yo no me voy a meter en el tema de la energía, para nada. Me basta con meterme con la farmacia, es decir, con la medicina del mercado, que con las pirámides se ahorra muchísimo dinero y se curan muchas enfermedades consideradas incurables. Hasta aquí todas las tratadas como incurables se curan. La construcción, recuerden, para personas, animales y plantas utilizar únicamente materiales paramagnéticos. En el vídeo materiales para pirámides tienen mucho más sobre esto. No hacerlas nunca de acero, de hierro, de cobre, porque son ferromagnéticos o diamagnéticos. Las pirámides pueden ser mortales, son aparatos. No hagan tonterías, hay conocimiento para hacerlas bien y son maravillosas. Nadie se privaría de utilizar hoy en día la electricidad, ¿verdad? Pero no metan una aguja de tejer en el enchufe porque se van a electrocutar, ¿verdad? Nadie se privaría hoy de andar en coche, pero no se pongan a fumar al lado del tanque de gasolina, con el tanque de gasolina abierto. Es decir, hay que saber lo mínimo para poder aprovechar todos los beneficios sin hacerse daño. No hagan pirámides porque sí, si no saben, háganlas de madera, pero no hagan pirámides de otros metales que no sean de aluminio de alta pureza, platino o titanio. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, aunque tenemos muchísimo más para ver. En otras conferencias seguiremos en algún momento. Ya ven que aquí a la rápida hemos tocado una enorme cantidad de temas y nada, seguiremos. Tenemos que agradecer a Mindalia porque nos ha hecho este vídeo, ha estado acompañándonos aquí y bueno, esperamos repetir estos eventos y seguir hablando de pirámides y de Egipto. Aunque algunos pueden o bien ver en la página piramicasa.es, donde van a tener toda la información restante, y también sobre nuestros viajes a Egipto, porque lo que vemos y lo que vivimos ahí no lo podemos ni imaginar, aunque les muestre muchas fotografías aquí. Muchas gracias.